Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente para poder leer y estudiar un poco más de la palabra, para poder continuar leyendo y estudiando al Evangelio según Lucas. Y hoy continuamos en el capítulo 12 y hoy vamos a hacer del versículo 35 al versículo 40. Si bien es un fragmento un poquito más largo, que va desde el versículo 35 hasta el versículo 48, lo vamos a fraccionar porque hay varias cosas y se va a extender demasiado en el tiempo, entonces decidimos fragmentarlo de esa manera. Eh, lo que nos toca ahora nos habla un poco de la vigilancia acerca de que debemos estar preparados y debemos estar despiertos, ¿no? También eso nos lo va a recordar el Señor en Getsemaní, cuando nos pide que velemos en todo tiempo, que oremos en todo tiempo, ¿sí? Y en este discurso que había comenzado allí por el capítulo 12, versículo 1, la semana pasada, más que nada, habíamos visto que la enseñanza era de no preocuparnos, ¿sí? No preocuparnos por las cosas que nos hacen falta, las cosas que necesitamos, que el Señor siempre está atento a todas esas cosas y en el momento que lo necesitamos y aquello que necesitamos, el Señor nos suple. ¿Sí? Estamos bajo su providencia siempre y bajo su mano siempre. Y siguiendo esta temática, ¿no? De no preocuparnos, bueno, ahora viene otra parte también, que es la de estar preparados, la de estar vigilantes, ¿no? Como hace la introducción o como algunas Biblias lo titulan. Así que los invito a que podamos estar leyendo Lucas 12, versículo 35 al 40. Y dice así: Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El texto comienza ahí fuertemente con un imperativo, ¿no? Con una orden: manténganse listos, manténganse preparados, la ropa bien ajustada y la luz encendida. Con esas tres cosas, ¿no? O sea, tenemos que estar listos con la ropa ajustada y la luz encendida. Pero ¿qué es esto de tener la ropa ajustada o el cinturón ceñido, como por ahí traduce Reina Valera? Recordemos que en aquella época la vestimenta no es como hoy, que teníamos unos pantalones o ropa de trabajo, botines, que teníamos, digamos, algo más cómodo y ajustado y preparado para trabajar, sino que eran todos túnicas, y por medio del cinturón la túnica se sostenía a la cintura para poder trabajar más cómodo. Entonces el ceñirse el cinturón es precisamente esto, ¿no? Prepararse toda la túnica, todo lo que está, digamos, de ropaje colgando, de estar todo atado, de estar todo acomodado de una manera que tengamos esa libertad en las piernas para poder trabajar, para poder arar la tierra, para poder hacer las diferentes tareas que en esa época se tenían que llevar adelante. Entonces esto es lo que nos referencia, no estar preparados, estar con la ropa bien ajustada, es precisamente esto: estar listos para el trabajo, estar listos para estar arando la tierra, para estar llevando adelante el ganado, para estar haciendo las diferentes actividades, ¿sí? Estar preparados, estar listos para el trabajo y no estar relajados, porque el hecho de tener el cinturón flojo, la ropa suelta, significaba, o no, o más que significaba, era el momento de relajación, ¿sí? El momento de estar tranquilos, el momento de estar, no sé, por ahí en una sobremesa después de una cena, después de una comida, estar en esa situación, ¿no? De estar de distendimiento, por así decirlo, de estar tranquilo, de no estar dispuesto al trabajo, sino más bien a otras cosas, a estar un poco más relajado,
¿sí? Y la luz encendida nos tiene que ver ya, Lucas nos había relatado en el capítulo 11, versículos 33 al 36 acerca de la lámpara del cuerpo, ¿no? De que si uno la esconde, o sea, precisamente uno no va a esconder una lámpara para que no alumbre. Y también la lámpara del cuerpo, que es lo que nosotros llevamos dentro, que es la luz que llevamos dentro, y que también es en ese versículo se nos habla de que lo que creemos a veces tener por luz es en realidad oscuridad. Entonces, que por medio de esto nosotros podamos tener esa luz y es tener la luz de Cristo siempre brillante y refulgurante en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro interior, sí, para que pueda estar, digamos, arriba de una mesa, arriba de un cajón, no abajo, no tapada, y que todos la puedan ver, que estemos preparados de esa manera, preparados para el trabajo y preparados con nuestro corazón dispuesto a llevar el mensaje del Señor. Y en el versículo 36 ya empieza a adentrarse en algunas de las prácticas de los siervos de ese momento y de las prácticas de aquellos que tenían grandes casas y grandes, digamos, grandes propiedades. Y nos dice, pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Y este versículo un poco nos muestra, ¿no?, cómo son las condiciones de vida de la antigüedad, como había adelantado un poquito al principio, o hace un ratito en realidad, en donde por ahí es una casa, o sea, una casa cuidada por siervos, una casa grande, con grandes cerrojos, con grandes murallas, ¿sí?, de alguna persona con mucho dinero, adinerada, como poder, ¿sí?, que obviamente son o eran del estilo de fortalezas para que no entren los ladrones, para que no se lleven el ganado, para que no se lleven las pertenencias, y los siervos tenían que estar preparados en todo momento. O sea, no había un horario de trabajo para el siervo y para las guardias. Entonces, cuando un siervo tenía que estar preparado cuando perdón, su señor llegaba o salía, entonces tenía que demostrar esta actitud de estar preparado, porque aparte que por ahí era despedido o incluso azotado. Y en el versículo 38 vemos un quiebre en esto, ¿no? Porque por ahí el siervo lo podemos tomar la primera parte como, bueno, aquella persona que es dueña de toda una gran casa, de una gran propiedad, con fortificaciones, que por ahí es, que por ahí es, no sé, a ver, en ese tiempo podía ser avaro, ya el Señor Lucas nos habría hablado en el capítulo 12 acerca de la avaricia, podía ser hipócrita, podía ser un montón de cosas, y el siervo no ser bien recompensado. Sin embargo, en el versículo, perdón, 38 dije antes, no, en el versículo 37 ya cambia un poco la figura del siervo, del dueño de la casa en respecto al siervo, y dice: dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Interesante que acá volvemos a tener la palabra señor, y señor con mayúscula. Pero no solo lo distinguimos por la mayúscula, sino que también en griego la palabra es kyrios, que es señor. Y vimos ya todo, bueno, gran parte del año pasado, que para Lucas es muy importante esto, porque precisamente lo menciona a Jesús como el Señor, ¿sí? Le da ese título cristológico que tiene que tener. Y aquí, si bien el relato se está refiriendo al Señor como de la nobleza, o sea, que también la palabra griega Kyrie es mencionada como la nobleza, pero también tiene un significado teológico. Es el Señor, ¿sí?, el que se va a poner contento de cuando los encuentre, que los siervos están pendientes de que Él va a venir. Y dice: créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Qué interesante, ¿no? Porque es el Señor quien va a recompensar el trabajo y el esfuerzo de todos los siervos de por poder cuidar la casa, de poder abrirle, de poder estar sirviéndole, valga la redundancia. Es el mismo Señor el que después los va a estar
reconfortando, le va a estar dando alimentos, lo va a sentar a la misma mesa. Entonces eso también nos habla de la comunidad de Jesús, de la comunidad que quiere Dios para su pueblo, no estar todos en la misma mesa sin ninguna distinción de raza, ninguna distinción social, ni ninguna distinción de enfermedad, ninguna distinción absolutamente de nada. El Señor siempre va a sentar a su mesa a quien esté dispuesto a estar en ese lugar, ¿sí? En el versículo 38 vuelve a repetir: sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Nuevamente vuelve a repetir la frase o la palabra, en realidad, dichosos, ¿no? Dichosos, y también lo podemos pensar desde el Sermón del Monte, el Sermón del Llano, ¿no? Donde donde todos, digamos, los que estamos allí involucrados somos dichosos por algunas de las condiciones que el Señor nos da. Nosotros por ahí podemos ver que estamos mal, pero en realidad somos dichosos porque ganamos el reino de los cielos de esa manera. Entonces acá vuelve a reforzar, ¿sí?, el que los siervos van a ser dichosos por haber estado en guardia, por haber estado preparados, por estar trabajando, y que cuando el Señor haya llegado no fuimos perezosos, no fuimos quietos, no fuimos estancos, sino que estuvimos trabajando y haciendo las cosas que Él nos ordenó. Nuevamente se vuelve a referenciar o vuelve a mencionar la palabra Señor. Entonces nos da ahí un poco entre la comparación, ¿sí?, entre lo cotidiano con cómo va a ser el reino de Dios. Porque después, en los versículos que vamos a ver la semana que viene, tiene mucho que ver con la escatología, va muy enfocado hacia la escatología y hacia el reino de Dios también. Entonces, un poco este pasaje lo podríamos llegar a tomar como esta gran casa, esta gran fortaleza que tenemos que estar atentos, cuidando, trabajando. Es en cierta manera el reino de Dios, que nosotros estamos allí para estar preparados y para estar trabajando y para estar sirviendo y para estar haciendo lo que el Señor en ese momento nos mande, y cuanto nosotros necesitemos algo, cuando sin por ahí necesitarlo, el Señor va a suplir con nuestras necesidades, nos va a bendecir, nos va a fortalecer, nos va a enseñar más, y así vamos a poder seguir creciendo en todo este camino. Miren, en el versículo 38 se mencionan dos momentos de la noche, ¿sí? Aunque llegue la medianoche o de madrugada. Esos dos momentos como los dos momentos más por ahí difíciles, o los más momentos en donde por ahí uno se puede llegar a relajar aún más de que no pasa nada. Entonces en el versículo 39 nos dice el Señor: pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Entonces, ¿en qué momento hay que estar pendiente? ¿Por qué? Porque en ese tiempo también, o bueno, hoy día también tenemos dos clases, ¿no?, de hechos delictivos: los que son a plena luz del día, que por ahí los de aquella época, los que son a plena luz del día, eran más violentos, o digamos eran más visible el robo o el daño o la lastimadura. Lo tenemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que es a mediodía. Y después los robos, ¿no?, los delitos que son nocturnos, que por ahí eran para o entrar en una propiedad o por ahí para llevarse ganado, ¿no?, lo que hoy también conocemos como cuatrerismo. Bueno, en esa época también se solía dar. Entonces, digamos, ese momento o ese hecho delictivo de la noche era como más fino y menos amenazador y menos violento, si se quiere, que por ahí un hecho a la plena luz del día, que era sobre las personas, ¿sí?, que era algo más violento. Entonces, en ese momento por ahí es donde uno también se relaja, y es donde ahí nos empiezan a faltar las cosas. Entonces nos dice de que si el dueño de casa o el siervo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, va a estar pendiente, en todo momento va a estar pendiente. O sea, si sabemos que a la noche va a llegar, bueno, o va a venir, tenemos a la noche algún peligro o algo, esa persona va a estar pendiente de que se trabe la puerta y que no entre y no haga daño, no se lleve nada, no se robe nada. Entonces en el versículo 40 nos dice: asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
no nos va a venir a robar, no nos va a venir a violentar. Esto también es otra imagen que nos quiere dejar el evangelista Lucas. No va a venir de una forma violenta, sino que va a venir, tenemos que estar preparados para cuando venga el Hijo del Hombre, ¿sí? Y no nos va a venir a robar o no nos va a venir a violentar, si se quiere, sino que precisamente nos va a venir a buscar, nos va a venir a buscar para llevarnos, nos va a venir a buscar para poder disfrutar del reino de Dios y para poder también seguir cuidando del reino de Dios y seguir cuidando de las cosas que Él nos da en la vida individual, en la vida familiar, en la vida en comunidad de la iglesia, nos va a seguir dando cosas para que sigamos cuidándola y para que sigamos también creciendo, porque todas estas cosas que el Señor nos da, nos hace entender, nos hace comprender, que nos hace abrir la vista y el corazón, eso aún más nos va capacitando más y nos va llevando más a poder ver en el prójimo el rostro de Dios, como hablábamos la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo bien, pero en alguna de las 2 semanas anteriores habíamos hablado de esto, ¿no? De poder ver el rostro de Dios en aquellas personas que están necesitadas y que necesitan. Entonces, esto nos invita a que podamos, más allá de los ejemplos entre lo práctico o lo cotidiano, ¿sí? Del ejemplo cotidiano, poder trasladarlo al reino de Dios y tener en cuenta como esta gran mansión, tener esta gran casa, esta gran fortificación, que sea verdaderamente que tomemos así al reino de Dios y que de esa manera nosotros estamos preparados y estamos cuidando, no solo en lo general, ¿sí? Sino también el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso comienza desde algo particular, que es: manténganse listos con la ropa ajustada y la luz encendida. Estemos siempre listos con las ropa, con el material dispuesto a trabajar, a obrar, ¿sí? Y con nuestra luz encendida, con la luz del Señor encendida en nuestro corazón y que pueda irradiar esto hacia los demás. Así que bueno, hermanos, nos animo a que esta semana, este tiempo, podamos seguir estando firmes, podamos seguir estando listos y podamos seguir teniendo la luz sobre el cajón y no debajo de él, o sobre la cama o la repisa y no escondida para que no alumbre a nadie. Así que, hermanos, Dios los bendiga grandemente y la semana que viene continuamos del versículo 41 al 48. Muchísimas gracias, bendiciones.